La naturaleza es una gran artista, perfecta en su belleza. Pero la humanidad puede destruirlo todo. Hace 250 años, en Königsberg, Immanuel Kant revolucionó el pensamiento. Es famoso su imperativo categórico. Hoy se le considera el filósofo más citado de los tiempos modernos. ¿Acaso las personas no son libres e independientes? Es vana mi esperanza de que por fin hagan del mundo un lugar más pacífico. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Estúpido! 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 ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Estúpido! 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 Sobre Kant se ha debatido mucho, incluso en su época. Algunos le ven como una fría máquina de pensar, otros, hoy, como un viejo hombre sabio. En última instancia, a él le preocupaba la cuestión: ¿quiere el hombre ser malo o bueno? Eso no lo determina ningún dios. Eso lo decidimos solo nosotros mismos. Kant es el filósofo que escribió la metafísica de la libertad humana. También es el filósofo que defendió la Revolución Francesa. La esperanza de que podamos crear una sociedad en la que todos seamos iguales, en la que podamos eliminar el feudalismo y velar por la justicia, esa esperanza es la prueba de que la humanidad puede hacer progresos morales. El sentimiento desempeña un papel crucial en la ética de Kant. Lo que motiva a las personas a hacer lo moralmente correcto es un sentimiento, el sentimiento de respeto, como lo llama Kant, el respeto por otras personas. La idea de que la ética de Kant es aquella en la que la gente calcula racionalmente qué está permitido, qué está prohibido, y luego de alguna manera mecánica hacen lo correcto, eso no tiene nada que ver con Kant. Algunos piensan que ya estaríamos ilustrados. Error. La ilustración es tan solo el camino hacia allí. Mi paseo diario. Quien piense que esto es solo ociosidad, también está muy equivocado. Para mí, se trata de equilibrio entre cuerpo y mente. Sin embargo, no debes sudar mientras caminas. Königsberg, la ciudad natal de Kant, es el extremo oriental del Reino de Prusia, no lejos de Rusia. Él mismo determinó su trayectoria vital, escribe. De joven, está sediento de conocimientos. Nada debe impedirle avanzar. El hijo de una modesta familia de artesanos, es doctor en filosofía y ha escrito un libro sobre la historia natural y la teoría del cielo. Su gran objetivo era convertirse en profesor de metafísica y lógica en la venerable Universidad de Königsberg y enseñar pensamiento crítico. Nada debe detenerme, aunque otros hablen constantemente del fin del mundo.
Este método de Kant me parece muy interesante, porque a menudo se dice que todo en el mundo se derrumba, así que mejor váyase a casa y deje de escribir. ¿Es usted un idealista? ¿Dice que el mundo está bien? Será mejor que se vaya a casa. Kant responde de alguna manera a todas estas objeciones, diciendo que pase lo que pase, sea posible o no, haya derrumbe o no, hay que hacerlo. Existe el deber de tener ese objetivo y de adquirir los medios para conseguirlo mejor. Sin embargo, hay algo que no debemos hacer en nuestro viaje: convertirnos en megalómanos y creernos Dios. Siempre seguiremos siendo humanos. Kant dice que no se puede hacer nada completamente recto de una manera tan torcida como de la que está hecho el hombre. Esto significa que todos nuestros esfuerzos por lograr la justicia, la paz y un buen comportamiento moral se ven perjudicados desde el principio por el hecho de que somos seres falibles y finitos. Pero, por otra parte, a diferencia de muchos otros pensadores y pensadoras, Kant no extrae de ello la conclusión de que no tengamos que tomarnos las cosas tan en serio desde el principio, o de que la pretensión de crear un mundo justo y de realizar un orden de paz mundial, por ejemplo, carezca de sentido desde el principio. Kant conecta estas dos cosas y nos muestra que tenemos que soportar esta tensión entre elevadas exigencias morales, por un lado a nosotros mismos, pero también a la sociedad, y por otro, la conciencia de que nunca podremos cumplir plenamente estos requisitos. El puerto lleno de barcos, lenguas y costumbres de toda la zona del mar Báltico. Kant ama la antigua ciudad hanseática de Königsberg. Cree que no hay un lugar mejor para conocer a la gente y el mundo sin viajar. Salvo algunas pocas excursiones por los alrededores, jamás abandona Königsberg. Un amigo de Inglaterra me regaló un juguete muy especial. Lo había inventado un pintor para estudios al aire libre. El cristal negro muestra el mundo de una forma más comprimida de lo que nos parece a simple vista. Una caja negra mágica que permite que el tiempo y el espacio fluyan y posiblemente incluso permite vislumbrar el futuro. La ciudad hanseática de Luneburgo, en el norte de Alemania, 200 años después de su muerte, se convierte en un segundo hogar para Kant. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, muchos habitantes de Königsberg se establecen aquí. En el Museo Estatal de Prusia Occidental de Luneburgo, su mundo desaparecido cobra vida. Aquí se encuentra hoy también la mayor colección de Kant. Aquí vemos Königsberg hacia 1730, aproximadamente en la época del nacimiento de Kant. Aquí se aprecia la silueta. Destaca el castillo en el centro de la ciudad, el centro de atención. Königsberg es una gran ciudad de unos 50.000 habitantes. No es una metrópolis como Berlín o Londres. Y aquí tenemos a Kant, el paseante, una representación del Kant mayor. Se puede apreciar que su cuerpo está ya un poco encorvado. Él fue una gran figura en Königsberg, probablemente la persona más famosa, a diferencia de muchos otros filósofos que no son conocidos en vida, y era muy respetado entre los habitantes de la ciudad, así que se conocía a Kant aun sin conocerle personalmente. Las imágenes pueden engañar, las percepciones pueden engañar. ¿Cómo reconocemos quién es una buena o una mala persona? No podemos deducir qué cualidades tiene una persona simplemente por su ser, origen, sexo, profesión o inclinaciones.
Tampoco si alguien vive pendiente del reloj. O quizás sí. Aquí vemos la casa de Kant, que compró en 1784, a los 60 años, muy tarde. Antes de eso siempre había vivido en pisos. Aquí al fondo se ve aún el castillo. En este punto se reconoce más claramente. Aquí está la casa de Kant y al fondo el castillo. Para un catedrático se trataba de un edificio bastante normal. No era especialmente lujoso, pero él no tenía familia. Más tarde se mudaron allí su sirviente y una cocinera. Aquí en el piso de abajo, en el lado izquierdo, daba Kant sus conferencias. En esa época las conferencias se daban en casa. Incluso hoy no sabemos cómo cabían de 50 a 100 personas a veces en la sala de 6 por 6 metros. A veces mis alumnos, sí, eran solo hombres, estaban hasta en el pasillo o incluso tenían que escuchar desde la calle. Me enfurece cuando mi sirviente se olvida de poner en hora el reloj. Siempre las mismas preguntas. ¿Perciben nuestros sentidos el mundo tal como es? ¿Qué podemos saber realmente del mundo? ¿Y qué debemos hacer? Seguro que podemos reconocer el mundo exterior cada vez mejor, gracias a un conocimiento cada vez mayor. Pero ¿sabemos así automáticamente qué hay que hacer? Para Kant, el paraíso hace tiempo que sirvió como tierra de abundancia. Adán y Eva son para él seres sin impulso en un mundo parado. Tenemos que ganarnos nuestra propia felicidad. La fe en los milagros y la superstición han contaminado a la humanidad. Conclusión de Kant: necesitamos la razón como nueva brújula. El devastador terremoto de Lisboa de 1755 no fue para él un castigo divino, como pensaban muchos contemporáneos, sino una catástrofe física de la naturaleza. Nosotros, los seres humanos, tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros errores y remodelar constantemente el mundo. Eso empieza por pensar. Quizá pueda expresarse así, que el ser humano que intenta comprender el mundo tal como es, no solo lo refleja, sino que también contribuye a darle forma, a través de las estructuras de su propio pensamiento. Como dice en la hermosa primera frase de la Crítica de la razón pura, la razón humana tiene este peculiar destino que la impulsa a responder a determinadas preguntas. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la justicia? ¿Podemos hacer el mundo mejor? Y esto es lo que considero el mayor descubrimiento de Kant, la profunda distinción entre el ser y el deber ser, es decir, entre la forma en que el mundo es y la forma en que el mundo debería ser. Solo la razón nos muestra si nuestras acciones son moralmente correctas. ¿Es la guerra realmente la normalidad, como piensan nuestros militares? ¿Un propulsor para el perfeccionamiento de la humanidad? ¿Y es la paz solo una idea vacía para entusiastas que nos ablanda? En la Guerra de los 7 Años de 1756, Europa comienza a luchar por colonias lejanas y por el dominio del mundo. La Königsberg prusiana es ocupada durante 4 años y medio por la zarina Isabel de Rusia. ¿Qué aspecto tendrá mi noble ciudad residencial prusiana a orillas del río Pregel dentro de 100 años? Puede que la gente haya olvidado mis escritos porque los han olvidado o se han vuelto sensatos y por fin hay una paz duradera. La catedral con su gran reloj,
Por mí puede seguir sobresaliendo para honrar a Dios por encima de todo, y tal vez hasta se les ocurra construirme una tumba. Probablemente la obra más conocida de Kant en la actualidad, que además está relativamente bien escrita y bellamente estructurada, es la obra Sobre la paz perpetua, subtitulada Un esbozo filosófico, porque efectivamente es un esbozo filosófico de cómo alcanzar la paz. Y tiene varias ideas. Por ejemplo, dice Kant, se necesita un Estado republicano, es decir, un Estado en el que todos tengan voz y voto para que la guerra no se decida por encima de la población. Necesitamos una sociedad de naciones, que más tarde se hizo realidad con la ONU, y hay una ciudadanía universal, es decir, todo el mundo tiene ciertos derechos independientemente de su origen nacional. La pregunta no es si la paz eterna es real o es una quimera, sino que tenemos que actuar como si existiera algo que quizá no existe. Existe este veto de la razón práctica. No debe haber guerra. Naturalmente, Kant sabe que habrá guerras, pero se trata de adoptar constituciones que permitan evitar la guerra o conseguir una paz, que sea algo más que la ausencia de guerra. La paz eterna es mi utopía. Los burlones dicen que simplemente tengo miedo al caos y al fin del mundo. Error. Para un mundo estable se necesita un fundamento estable. Un derecho civil e internacional podría domar la naturaleza autodestructiva de los seres humanos. En agosto de 1944, la histórica Königsberg arde bajo una lluvia de bombas de la Real Fuerza Aérea Británica. La dictadura de Hitler tenía que rendirse. Había llevado a la Alemania, a la que también Kant representa, a una catástrofe indescriptible. Miles de habitantes de Königsberg pierden la vida. En abril de 1945, en la batalla de Königsberg, arden la mayoría de los antiguos edificios. Más tarde, los alemanes supervivientes tienen que abandonar Königsberg para siempre. Todo se reconstruye como el Kaliningrado ruso. Incluso aunque las ciudades surjan de nuevo, ¿cómo puede prevalecer la paz si los poderosos siguen violando el derecho internacional y la dignidad de la persona? Si supiéramos que existe una providencia en el sentido tradicional, por la que las personas buenas son recompensadas en el cielo y las malas son enviadas al infierno, nunca podríamos ser buenos porque nunca podríamos actuar libremente. Porque siempre seríamos, como dice Kant, como marionetas movidas por hilos. Solo haríamos cosas buenas para ir al cielo o para evitar el fuego del infierno. Entonces no estaríamos actuando realmente de forma moral, solo nos comportaríamos estratégicamente. Mi experimento de la libertad, en primer lugar, es: el pensamiento tiene que convertirse en la luz que nos conduce fuera de la oscuridad. Por cierto, si volviera a nacer, no estaría con nadie mejor que con mi sirviente Lampe. Ya es hora. Antes, Lampe siempre había vivido solo. Cuando Kant se mudó de casa, no se sabe exactamente cuándo, Lampe se instaló en el desván, como era costumbre. Los otros dos pisos pertenecían al filósofo y el sótano a la cocinera. Y Lampe, el sirviente, de hecho le acompañó durante más de 40 años. El mismo y único sirviente. Curiosamente era un soldado que había permanecido en Königsberg durante la Guerra de los 7 años. De alguna manera, los dos se entendían. No existe mejor método para aliviar la tensión de la noche que una taza de té y una pipa matutina de buen tabaco. Alivia la mente y limpia no solo los malos pensamientos.
Mi experimento de la libertad es, en segundo lugar, aprende también a entender el sufrimiento ajeno. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Qué tengo que hacer como ciudadano? ¿Hoy se trata de mí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo evitar? Diría que el bien está menos claramente definido que el mal. Entonces, ¿qué debo evitar? ¿Qué no se debe dejar pasar? ¿Qué hay que impedir? ¿Cómo puedo evitar que ocurra algo que no debería ocurrir? Se trata de un imperativo categórico que en realidad procede de la negación, pero que es muy importante. En la tradición judeocristiana se aplica la regla de oro: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Mi imperativo categórico formula esta idea con más precisión. Para promover el bien, la voluntad individual debe convertirse en ley de la voluntad general de todos los hombres. Se trata de la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Es famosa sobre todo porque en ella se formula por primera vez de forma muy condensada el imperativo categórico, probablemente la idea más famosa de Kant. El imperativo categórico es, por tanto, solo uno, este. Actúa solo según aquella máxima, por la que puedas al mismo tiempo querer que se convierta en una ley general. Con sus respuestas a la pregunta ¿qué puedo hacer?, Kant nos proporciona la metafísica de los derechos humanos, porque la respuesta está contenida, al menos en parte, en el imperativo categórico. No debes hacer nada que trate a otros seres humanos como un medio, en lugar de como un fin en sí mismo. Todo ser humano es un fin en sí mismo. Esto excluye la esclavitud, el colonialismo, la esclavitud del asalariado, excluye básicamente toda forma de explotación. Y estamos hablando de algo que se escribió en 1784. Un motivo importante del pensamiento de Kant es el respeto a la dignidad de todo ser humano. En esencia, esto significa que debemos respetar a cada persona como autónoma e independiente. Y esto quiere decir que no debemos utilizar a otras personas simplemente como un medio, instrumentalizarlas, sino tomarlas en serio, con sus propios intereses. Y lo que son sus intereses lo determinan ellos mismos, y no los demás. Mi experimento de la libertad, en tercer lugar, es: cuidado con hacer juicios presuntuosos sobre los demás. De lo contrario, tus ideas inteligentes se convertirán en algo malvado. Y sin embargo, clasifiqué a las personas por razas, basándome en el color de la piel y el clima. Escribí que las razas tienen capacidades diferentes en cuanto a inteligencia y diligencia, y que la raza de los blancos se encuentra en la cima de la perfección. En el siglo XVIII, los antropólogos blancos creían poder demostrar científicamente que los llamados pueblos salvajes eran inferiores y menos racionales que la humanidad civilizada. Como la mayoría de sus contemporáneos, Kant nunca llegó a conocer personalmente a los habitantes de otras regiones del mundo. ¿Era Kant racista? Y por supuesto también depende mucho de lo que se entienda ahora exactamente por racismo. Si lo entendemos simplemente como el hecho de que alguien ha defendido sistemáticamente opiniones racistas, es decir, opiniones que menosprecian a las personas por el color de su piel y otras características externas, entonces tenemos que admitir que Kant era racista en ese sentido. Expresó opiniones racistas durante décadas, no solo en conferencias, sino también en escritos publicados, incluidos algunos relativamente tempranos. Ciertamente se puede decir que su racismo fue temprano y simplemente no fue capaz de conciliar su propia filosofía, en que había trabajado con la razón, con sus prejuicios.
los prejuicios de los que estaba imbuido todo el mundo de su tiempo. Si alguien hiciera estas afirmaciones hoy día, serían imperdonables. Pero no podemos pretender juzgar moralmente a alguien como Immanuel Kant, que nació hace 300 años. No tiene ningún sentido. Incluso aunque muchos pensadores de la Ilustración hagan un comentario eurocéntrico o racista, si miras sus obras en conjunto, sigue siendo absolutamente una perspectiva universalista. Y toda lucha antirracista que emprendemos se basa en esta perspectiva de la Ilustración. ¿He desacreditado yo u otros a la Ilustración en su conjunto con opiniones racistas? ¿O es más fuerte la idea que el error del individuo? Esa sigue siendo mi esperanza. Lo especial de Kant es que se hizo famoso cuando ya era bastante mayor. Muchos querían siempre que se dejase retratar y él se negaba. Pensaba que era vanidoso exhibirse. Tenía cosas más importantes que hacer. Le interesaba su obra. En las 2 últimas décadas de su vida, su doctrina fue que tenía que trabajar siempre porque temía morir pronto. Le ruego de nuevo que se acerque un poco. Por favor, un poco más bajo. No, eso es demasiado. Odio las interrupciones. Me roban el tiempo para seguir pensando. Todavía hay muchos puntos por resolver. Odio estar sentado como si fuera un mono. ¿Qué es en realidad el ser humano? ¿Es nuestra voluntad realmente libre si nos obligamos constantemente a razonar? Se critica que él funcionaba como un reloj, pero hay que entenderlo más bien desde Kant, como una idea de autonomía. Quiere determinar su propia vida, no quiere que ningún extraño le dicte cómo debe vivir. Y desde nuestro punto de vista eso queda de alguna forma anulado, porque él en sus últimos años se fija un marco tan estrecho con sus máximas y principios que al final vuelve a no ser libre. La historia de Königsberg, el Kaliningrado ruso. ¿No es la historia a menudo un experimento fallido? Solo cuando pensamos y hablamos libremente, aprendemos a diferenciar el bien del mal y a orientar nuestras acciones en consecuencia. Nada nos impedirá, sin embargo, seguir cometiendo errores. El experimento de la libertad me parece genial, porque él reconoce que siempre se pueden encontrar razones y motivos para nuestros actos, y que el ser humano no es libre porque esos actos están determinados por sus experiencias. Pero al mismo tiempo, Kant sostiene que el ser humano es libre porque en él existe la ley de la razón, que no debe nada a la experiencia y que le guía. La familia de Immanuel Kant no es rica. De 9 hijos, solo 5 alcanzaron la edad adulta. Su madre es una devota ama de casa. Viven cerca del puerto. Su padre, como maestro cintero, fabrica arneses y bridas para los caballos. Me descubrió un cura. Pude ir a la escuela más prestigiosa de la ciudad y a los 16 años pude empezar los estudios en la Universidad Albertus de Königsberg, que está ubicada en Neuhof, justo detrás de la catedral. Königsberg, la casa de mi infancia que se convirtió en mi universo. Algunas personas son simplemente más curiosas que otras. A él le encanta descubrir cosas. Hay gente así. Es un niño especialmente dotado, pero entonces lee a Rousseau. Y lo que lee es el Emilio de Rousseau, que trata sobre cómo cada niño común, puede ser educado de tal manera
que puede convertirse en un ciudadano que piensa por sí mismo en una sociedad libre. Esta es mi esperanza. Que esta libertad en el futuro sea evidente para todos. Lampe, otra vez. En su época de estudiante, Kant daba clases a sus compañeros y jugaba al billar en las tabernas. Tras la muerte de sus padres, tuvo que sacar adelante a sus 4 hermanos y se convirtió en profesor particular de familias adineradas en la provincia de la Prusia Occidental. Lampe, ha sido un buen juego. Empuja, da impulso y el resto es la física del mundo. Bien. Una vez más. Suelta. Y ahora, impacto, impulso y física. Como joven profesor, yo era diferente. Siempre vestido a la última moda, siempre en compañía distinguida. Hoy soy más reservado. Corrían rumores de que quería casarme. Siempre rechacé las llamadas de otras universidades. En Königsberg tenía a mis amigos y mi alegría. Tenemos pruebas de que Kant experimentó una especie de revolución personal interior en torno a sus 40 años. Cambió de vida. Esto puede tener que ver con la muerte de su amigo Funk. Puede tener que ver con el hecho de que encontró un nuevo amigo, Joseph Green, el comerciante. Pero creo que también tiene algo que ver con el hecho de que Kant acababa de cumplir 40 años y se preguntó, ¿a dónde quiero ir realmente? ¿Qué quiero hacer con mi vida? En aquella época, los 40 eran una edad en la que normalmente se entraba en el último tercio de la vida. ¿Puedes amar a un hombre como otros hombres aman a las mujeres en la intimidad? El amor es una cuestión de sentimiento, no del querer. ¿Tenemos que procrear? La obligación de amar es un absurdo. Entonces, como ahora, rige. Yo soy el único que decide cómo llevar mi vida, es decir, cultivarme como pensador. Así que, a partir de ahora, toca levantarse a las 5 menos cuarto y empezar a trabajar. Hay mucho que hacer. Existe la libertad, la capacidad de decidir por uno mismo, de tomar el destino en tus manos. Estamos solos en esto. No podemos transferir la carga de nuestra libertad a los demás. Creo que eso es muy importante. Experimentar la libertad es también sentir esta responsabilidad a veces abrumadora, incluida una gran soledad. Newton, el gran físico y astrónomo, descubrió las leyes de la mecánica. Al igual que todos los cuerpos se mueven bajo la influencia de fuerzas, también lo hacen los planetas alrededor del Sol. Así pues, el mundo tiene un orden físico. ¿Por qué no también uno moral? Yo digo, nosotros, los seres humanos, no solo tenemos el cielo estrellado sobre nosotros, sino también una ley moral dentro de nosotros que mantiene a cada uno en su camino terrenal. ¿Podría la vista desde la perspectiva de un pájaro ampliar nuestros horizontes y hacernos libres como un águila? ¿Cómo se sentiría la gente si estuviera sentada en una máquina voladora? ¿Les acercaría eso a Dios?
Yo digo, no existe ninguna fórmula para demostrar la existencia de Dios. Que existe no se puede demostrar ni refutar. Lo más que puedo hacer es mirar a Königsberg desde arriba y así quizá acercarme mejor al mundo. Mi sombrero. El propio Kant no fue mucho más allá de Königsberg, pero juzga sobre los seres humanos de todo el mundo. ¿Cómo pudo hacerlo? Sobre la base de relatos de viajes e informes literarios que evidentemente leyó con ganas y en grandes cantidades. Fueron escritos por misioneros, por un lado, y por representantes de grandes compañías comerciales, por otro. Todos tienen un interés particular cuando van a esos países extranjeros y describen a sus gentes. En este caso, no veo en Kant ninguna conciencia del sesgo que estos escritos expresan hacia otros continentes y sus habitantes. ¿Por qué no me he dado cuenta de esto? Cuando en general he establecido el ser humano siempre tiene puestas sus gafas, no existe la mera objetividad. Fuera con estos pensamientos, pasemos a lo alegre. Ahora vienen a comer a mi casa amigos de Königsberg. Este ritual diario es lo que más me gusta. En sus cenas, que son comidas y no veladas nocturnas en las que se juega a las cartas hasta altas horas de la noche o algo así, se trata sobre todo de la conversación. La comida es solo, como él dice, el vehículo para que la gente entre en conversación. Aquí vemos a 8 amigos, mientras que en realidad la mayoría de las veces invitaba a 3 o 4. En cualquier caso, se aprecia la diversidad de los invitados: comerciantes, científicos, teólogos, altos funcionarios, así que hay de todas las profesiones burguesas. Y por supuesto aquí tenemos al sirviente Lampe. También está demostrado históricamente que en realidad Kant ahora hablaba menos de temas filosóficos y más de cosas cotidianas, y así llegaba a cuestiones generales a partir de estas cosas cotidianas. La mayoría de ellos no se ocupaban en absoluto de la filosofía especializada de Kant, y todos eran mucho más prácticos que él. Debemos tener claro que cuando hablamos de la filosofía en la época de Kant, en realidad era muy práctica, muy cercana a la vida, ilustrada, quizá no para el gran público, pero sí al menos para los cultos. Se trataba de cuestiones prácticas y entonces llega Kant con la Crítica de la razón pura, una obra de cientos de páginas y la mayoría de la gente no le sigue. Curiosamente, las mujeres nunca fueron invitadas por Kant. Esto es más sorprendente en cuanto que alaba a los franceses por invitar a las mujeres a las comidas. Y de hecho dice que eso revitaliza a toda la sociedad. Y en otras reuniones en las que estuvo, las mujeres también estaban presentes. Es cierto que Kant aprendió de Rousseau que todo niño, toda persona, puede convertirse en un ser libre a través de la educación. Pero aprendió también de Rousseau que las mujeres deben complacer a los hombres y ser más responsables de sus sentimientos. Al mismo tiempo, considera a las mujeres autónomas. No tienen que obedecer a sus maridos, ni siquiera durante las relaciones conyugales. Para él, el matrimonio es un contrato entre iguales. Kant mencionó repetidamente a su madre como un brillante ejemplo. Para Kant, su madre era la prueba de que no hacía falta haber estudiado para ser una persona moralmente buena. Se puede tener la brújula moral correcta incluso sin educación, simplemente con la educación del corazón.
Su madre murió con poco más de 40 años. Se contagió mientras cuidaba a una amiga enferma. Y eso seguro que fue traumático para Kant, que solo tenía 13 años. Pero también idealizó la imagen de su madre, de tal modo que siempre la consideró como una... Bueno, no se puede decir santa en un hogar protestante, pero sí como un modelo moral en grado sumo. La Ilustración es precisamente la educación de la razón y del corazón. Hubo todo un debate sobre qué es realmente la Ilustración. El ensayo ¿Qué es la Ilustración?, de 1784 se publicó en esta revista. Durante 100 años existió algo así como pensamiento ilustrado, pero no había una definición firme del mismo, y algunos empezaron a dudar de que la Ilustración tuviera sentido. Entonces, ¿queremos seguir encaramándonos a los árboles como monos? Kant se levantó muy seguro de sí mismo y dijo que debemos tener el valor de utilizar nuestra propia mente, no la de los demás. La mayoría de la gente habría estado de acuerdo con eso, pero lo crucial es que él dice, debemos tener el valor individual, es un llamamiento, porque mientras otros afirman que la ilustración es solo el uso de los términos adecuados o la aplicación práctica del conocimiento, él dice que también es algo personal, y eso es algo nuevo y mucho más moderno que lo que han dicho la mayoría de sus contemporáneos. Es una maldición. Los perezosos y cobardes prefieren seguir siendo inmaduros y permitir que los conviertan en súbditos. Eso es contrario a la naturaleza humana. Todo el mundo tiene instintos, pero todo el mundo también tiene su propia mente. ¡Señor profesor! Una de las críticas que se hacen a la Ilustración es que utilizó demasiado la razón para dominar la naturaleza y otros países, y eso no deberíamos haberlo hecho. Lo que la gente olvida es que los filósofos de la Ilustración no atacaron la naturaleza. Atacaban situaciones y circunstancias que se defendían como naturales. Pensemos en lo que se consideraba natural en el siglo XVIII: jerarquías feudales, autoridad eclesiástica, esclavitud, la opresión de la mujer. La idea de que todas las personas disponen de una dignidad que debo respetar, ¿no es esa la idea que necesito en este momento para luego poder entender por qué no puedo imponer mi opinión a otras personas ni oprimirlas? Así que no veo, por así decirlo, que el universalismo sea lo malo y lo perverso, sino que muchos pensadores de la Ilustración, como Kant, no se abrieron lo suficiente a la diversidad cultural de las distintas sociedades y se aproximaron a otras culturas con sus propios valores eurocéntricos, si se quiere llamar así. Pero eso, en principio, no me parece un problema del universalismo, sino de falta de universalismo, es decir, de falta de respeto por otras culturas y otras personas. Este lampe me está matando. Le dije que estos bichos solo se multiplican con la luz. Creo que quizás el problema hoy día es este. Queremos que el ser humano se perfeccione, que sea omnipotente. Pero por el contrario, lo importante es pensar en los límites. No hay madurez humana sin conciencia de sus propios límites y falibilidad.
El concepto de límite es muy importante en Kant. La gente piensa que el progreso, la ilustración significa inmensidad. Es todo lo contrario. Ilustración significa límites. Nunca voy a misa. La Iglesia afirma ser infalible. Yo digo, el poder terrenal no debe ser condescendiente y la Iglesia tampoco. Todo el mundo debería poder decir en privado lo que considere correcto. Primero está la moral y luego la Iglesia y el Estado. La obra La religión dentro de los límites de la simple razón se hizo famosa porque, junto con otros escritos sobre religión, fue la causa de que el Estado prusiano, que ya no estaba gobernado por Federico el Grande, sino por su sucesor, le amenazase con la censura, lo cual era nuevo para Kant. Al fin y al cabo, su crítica a la religión es bastante clara. Dice que la Iglesia, con sus dignatarios, no viven lo que es realmente la religión. ¿Por qué rezar y quemar incienso? La religión debe ser razonable, igual que la política. ¡Robespierre! ¡Robespierre! ¡Hombre! ¡Estúpido! 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 ¿Por qué? Kant defendió la Revolución Francesa como un gran logro hasta el final de su vida. La mayoría de sus contemporáneos, incluidos los que están sentados a esta mesa, quizás se entusiasmaron al principio con los ideales, pero luego se desanimaron por el terror de la misma. Y a Kant se le consideraba muy aislado en el sentido de que seguía diciendo años después, pero la idea era buena, y eso hay que tenerlo en cuenta. Para mí, la Revolución Francesa fue también un experimento de la libertad. Ahora me dicen que no tengo corazón, porque defiendo la revolución, habida cuenta de todas las muertes en la guillotina bajo el reinado del terror de Robespierre. Robespierre se veía a sí mismo como el nuevo dios de la virtud. Yo no. Las revoluciones son la expresión espontánea de la voluntad humana, desencadenada por la esperanza de un mundo mejor. Kant también es capaz de cuestionarse a sí mismo y a la historia cuando reacciona ante la Revolución Francesa y dice que lo que cuenta no son tanto los gestos revolucionarios, sino el hecho de que la revolución generó una gran empatía entre la gente, que ahora tendremos un cambio en la historia. Mi mayor alegría ahora es cuando mi amigo el pajarito vuelve en primavera. Le deseo con toda mi ternura un regreso sano y salvo al norte. Solo puede haber un amo en la casa, aunque a veces se equivoque. Unos años antes de su muerte, Kant tuvo que separarse de su sirviente Lampe. Se desconocen las razones exactas, pero Lampe debió ser culpable de algo. No debemos caer en el viejo pecado de odiarnos unos a otros en lugar de comprendernos. Debemos mantener el objetivo de hacer de este mundo un lugar mejor. Eso necesita valentía y la voluntad de pensar libremente.
Cuando Kant dice que podemos tener esperanza, no es porque sea ingenuo sobre la naturaleza humana, sino porque sabe lo terribles que podemos ser los unos con los otros. Así que sabe exactamente cómo son los seres humanos. Pero dice que si no podemos al menos esperar que nuestras acciones contribuyan al progreso moral de la humanidad, entonces no podremos mantener un comportamiento moral durante toda una vida. Y si no podemos mantener un comportamiento moral durante toda una vida, el mundo se irá al infierno. Así que tenemos la obligación de tener esperanza. Por supuesto, a nuestras democracias no les va especialmente bien en estos momentos, pero eso no es razón para que necesitemos soluciones totalitarias o autoritarias a nuestros problemas. La libertad de pensamiento lo tiene difícil, siempre ha sido difícil, y lo es aún más en la era de las noticias falsas y las redes sociales. Tal vez haya algo distinto a la elección entre la manipulación o la dominación sobre los demás. Los ideales de justicia, igualdad y también de la dignidad humana siguen siendo importantes. Mama, take this badge from me. I can't